Bueno, ahí estamos grabando ya. Estamos en la unidad 3 del programa. Esta unidad, lo que hacemos es profundizar los autores clásicos. Algo habíamos dicho en las primeras clases, hicimos un panorama muy general de las corrientes clásicas, en donde inexorablemente comentamos estos tres autores, Marx, Durkheim y Weber. Marx lo terminamos de ver las clases pasadas y ahora arrancamos con este autor, Emil Durkheim, que tiene una mirada diferente a la de Marx. eh, no se refiere a él prácticamente de manera directa, no lo hace. Él es un poco posterior a Marx. Lo que sucede mm, es que Durkheim es francés y Marx era alemán, ¿no? Y a veces esa diferencia de países, por lo menos en esos años, era una barrera cultural importante. Por eso este, no hay, no hay un diálogo entre ellos. Lo que sí iba a suceder con Weber, ¿no? Porque Weber es alemán y efectivamente muchas de las cosas que va a ir planteando Weber tienen que ver con lo que había dicho Marx antes, ¿no? Bueno, además, Durkheim no es un revolucionario, más bien es un pensador conservador, ¿eh? Un pensador democrático, sí, eh, muy defensor de las instituciones públicas, promueve la educación pública como un elemento fundamental en el proceso de integración social. De hecho, después en las sociologías especiales vamos a ver que él aporta mucho a esta disciplina, pero, digamos, para hacer una comparación rápida con Marx, porque después sobre el final de los clásicos los vamos a comparar a los tres, ¿no? Pero para rápidamente adelantar algo en este sentido, tiene muy poco que ver con Marx, por lo menos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Tampoco aborda, por ejemplo, como tema central el tema de la lucha de clases, la confrontación, la necesidad de transformar socialmente, sino que sus preocupaciones, su preocupación central, pasa esencialmente por un proceso de integración social, ¿no? Él tenía un gran temor que era que el ser humano se autodestruyera, que nos confrontáramos y la violencia generara una destrucción de la humanidad. Ese era así como a Marx lo mueve la pasión por la igualdad de clase, podríamos decir que a Durkheim lo mueve la preocupación de la confrontación humana. Bueno, las fechas de su nacimiento y muerte, como verán, nace eh, sobre mediados del siglo XIX y va a fallecer a comienzos, digamos, la segunda década del siglo XX, ¿no? 1917 es es una fecha fácil de recordar porque también es la fecha de la revolución bolchevique, que ustedes la están teniendo muy presente a partir del trabajo práctico, de la rebelión de la Granja, ¿cierto? Y es una fecha eh, que está, digamos, ahí sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Este, y un poco, ¿no? Como la autoprofecía cumplida, digo yo, le pasó a Durkheim con este tema del temor de la confrontación del ser humano. ¿Por qué? Eh, de alguna manera, él veía que la complejidad social en la que la modernidad se había abocado, ¿cierto? Estamos en un proceso muy expansivo de la modernidad, lo cual significaba
que se abrían industrias, nuevas ramas de la producción, la ciencia, la tecnología. La sociedad era un proceso de diversificación muy intenso. Y él creía, ¿cierto? Esto ya lo vamos a ver un poquito más conceptualmente, que estos procesos de diferenciación productivo y laboral generaban diferencias entre las personas. ¿Eh? Él decía que, no sé, si un tornero se dedica a trabajar esa tarea, poco tiene que ver después con un carpintero que trabaja la madera, ¿cierto? O sea, trabajar el hierro, trabajar la madera, ser profesor, ser abogado, ser arquitecto, toda esa diversidad de profesiones, si bien son necesarias en una sociedad moderna, van a requerir de un proceso de articulación. Hay que hacer algo para que esas diferencias que se dan en el plano laboral no nos lleven a la confrontación entre los sujetos. Bueno, eso ya se lo había planteado, ¿no? Y lo de la profecía autocumplida va a ser que Durkheim tiene un único hijo que va a la guerra y muere en la guerra, ¿cierto? O sea, sucede la guerra mundial, o sea, la confrontación efectivamente sucede y además le pega muy de cerca porque allí muere su hijo, él a partir de eso se enfermó, eh, bajaron sus defensas y falleció. O sea, terminó él siendo víctima de lo que había temido tanto tiempo. Eh, bueno, eh, esa es una cuestión, digamos, interesante como para ir visualizándolo a lo largo de, de las explicaciones que él va a ir dando más conceptuales, ¿no? Desde el punto de vista más de la disciplina, Durkheim también tenía un interés muy importante que era que la sociología lograra un estatus como conocimiento semejante al de la física, la química, la matemática, es decir, dejara de ser un conocimiento especulativo, filosófico, realizado desde el sentido común, y que se pudiera sistematizar, tener una metodología, tener marcos teóricos, tener categorías teóricas, tener problemáticas específicas que le dieran este carácter científico a la misma. De hecho, Durkheim es el promotor de la primer carrera de sociología que se va a abrir y se va a dictar. Por cierto, que sucede en Francia esto, bueno, él era francés. Em, en ese afán, o digamos, en esa preocupación de querer fundar una ciencia del conocimiento social, él va a ir planteando y promoviendo muchas cuestiones, eh, señalando, por ejemplo, cómo se debe investigar, qué se debe investigar, de qué manera, o sea, en lo metodológico, en las temáticas. Y bueno, y en ese sentido vamos a decir algunas cosas. Él, por ejemplo, se rehusaba a aceptar explicaciones de los temas sociales que provinieran o que fueran legítimos en otras disciplinas. Por ejemplo, justamente la psicología. Había una tendencia de pensar que lo social era la suma de los individuos, que podía perfectamente trasladarse al plano social explicaciones que son válidas en el plano individual. Para dar un ejemplo, ¿cierto? Si nosotros decimos que una frustración, digamos, genera agresión, esto puede tener cierto asidero en lo personal,
No necesariamente tenemos que decir que una sociedad que se ha frustrado es una sociedad que después se torna violenta. ¿Mm? Eso sería como llevar una explicación en lo individual a lo general. ¿Mm? O supongamos, no sé, una persona que siente miedo por algo, generalmente uno puede decir si tiene temor, se aleja de eso que genera temor. Y si llevamos esa relación al plano social, podríamos también decir lo mismo, ¿cierto? Si una sociedad tiene miedo frente a otra poderosa, se trata de no tener relaciones o de ceder frente a pedido, a la presión, etcétera. Con lo cual, no sería factible hacer así porque generalmente cuando una sociedad tiene miedo se torna violenta, ¿no? Sucede lo contrario, ¿no? Además que, por supuesto, hay muchas cosas que son específicas de lo social y que no están en el plano individual. Por ejemplo, una institución, ¿cierto? Una institución, pensemos, por ejemplo, en un hospital, eh, si bien indefectiblemente requiere de personas concretas que vayan, trabajen, que demanden de sus servicios, que colaboren, etcétera, la institución va a persistir más allá de que una persona renuncie, otra por ahí fallece, van cambiando las personas, sin embargo, la institución perdura. Esto significa que hay cierta autonomía de esa creación social que es una institución de los individuos. Y no solamente tiene esa autonomía, sino que tiene su especificidad, tiene sus propias lógicas de comportamiento y sobre todo, tiene una acción coercitiva sobre los individuos. Ujú. Si uno pone una institución social y a una persona y nos preguntamos cuál es más poderosa, por lo menos para el análisis de la mayoría de los sociólogos, es lo social. Social ejerce un poder bastante determinante sobre los individuos. Que seamos conscientes de eso o no es otra cosa. Que nos demos cuenta o no que estamos por allí siendo influidos e incluso reproducimos cosas que vienen desde lo social, eso no invalida la existencia de esa presión social, ¿no? Por lo tanto, este, Durkheim se preocupaba, ¿cierto?, por plantear esta autonomía de lo social, lo cual llevaba a tener que dar explicaciones, él decía, usaba una palabra, ¿no? Sui generis. Es decir, explicaciones que no remitan o que no tomen prestado, por decirlo más simple, de otras disciplinas la argumentación, sino que sean explicaciones por sí mismas, ¿no? Explicaciones genuinas en sí, ¿no? Esto, lo de sui generis tiene que ver con eso, ¿cierto? Explicaciones específicas, genuinas y usadas por primera vez, digamos, para dar cuenta de el fenómeno social, ¿no? Si logramos construir un marco teórico propio y específico de lo social, estamos abordando y estamos abonando, digamos, a la teoría sociológica. Esto entonces es un tema eh, de interés, de preocupación del pensamiento de Durkheim. Entonces, una primera cuestión, recuerden, a considerar es que lo social no es la suma de lo individual. También él plantea cierta distancia con la filosofía, porque él veía que muchas de las cuestiones sociales se explicaban desde lo filosófico. Eh, y él veía ahí cierto,
cierta actitud especulativa del trabajo filosófico en el sentido de que eh, no se hacía lo que en ciencia se denomina trabajo de campo. Sí, el trabajo de campo no es ir a agarrar una pala y ir a sembrar algo, sino que trabajo de campo se denomina i- ir, observar, tomar información en donde suceden los hechos. Si yo voy a investigar, no sé, un- la lucha obrera, bueno, tengo que ir donde se produce la lucha, ¿cierto? Tendré que ir a las fábricas, a la calle, observar, hacer entrevistas, buscar datos de otras luchas, información. Eso es un trabajo de campo y no quedarse en la casa reflexionando y escribiendo qué es ese fenómeno, a qué se debe. Sí, sino conectarse, observar, interrogar, eso es ir al campo, ¿cierto? Y por supuesto, gran importancia a lo que captamos por nuestra percepción, lo que observamos, lo que vemos que se repite, si un fenómeno se repite, tiene cierto elemento regular, y si algo es regular, uno quizás pueda establecer algún conocimiento tipo científico en el sentido de describir esa regularidad, luego poder predecirla o controlarla. El ideal de ley en el plano social está muy presente en quien quiere fundar una ciencia social, ¿no? Describir lo social en términos de leyes, lo cual es muy difícil porque no somos seres que repetimos todo el tiempo lo mismo. ¿Somos seres rutinarios? Sí. ¿Somos seres que tenemos hábitos? Sí. ¿Somos seres que naturalizamos ciertas prácticas y las reiteramos? Sí. Pero eso no significa que seamos una maquinita, ¿m? Que todos los días hacemos exactamente lo mismo. Si fuéramos una maquinita, efectivamente podríamos explicarnos cómo explica la física muchos de los fenómenos naturales, que efectivamente tienen cierta regularidad, y podemos, por ejemplo, frente a la luz y a la oscuridad de los días, podemos inventar la sombra y el reloj, porque siempre suceden iguales. Y si podemos tener el control, digamos, el conocimiento del tiempo, podemos planificar, ¿no? Y podemos hacer cosas como decir, te espero mañana a las 8:30. Eh, con el comportamiento humano, lo impredecible, el azar, eh, la deliberación, son factores que complejizan este poder describir nuestro comportamiento en términos de leyes. No obstante, la búsqueda de regularidades, la búsqueda de explicaciones que sirvan para explicar a muchos fenómenos, el focalizarnos en temas que son también generalizables, es una tarea que a Durkheim le preocupa para tratar de construir un conocimiento descriptivo, objetivo, amplio sobre el mundo social. Bueno, algunas cosas que uno puede decir, esto que voy a decir ahora no lo dijo Durkheim, pero lo podemos deducir de sus escritos, ¿no? Porque eh, cuando uno dice, o si lo tuviéramos a Durkheim acá, le podríamos decir, díganos, profesor Durkheim, ¿cómo usted, eh, en pocas palabras, nos podría decir qué es lo social, ¿no? Si le hiciéramos esa pregunta, ¿qué es lo social? Estamos frente a un problema porque lo social no es una cosa que uno la puede ver ahí como puede ser otras disciplinas, ¿no? Si uno le pregunta a un físico cuál es tu objeto de estudio,
te lo indica con los dedos, mira, es esto, esto y esto. Pero lo social no es no es una cosa, no está, no nos viene a los sentidos como si eh, en otras ciencias cuentan con esa facilidad, ¿cierto? La biología, los seres vivos. El psiquiatra estudiará el sistema nervioso y el cerebro humano. Tienen esa referencia observable, que si a eso le sumamos la tecnología, es extraordinaria. Un cardiólogo hoy hasta operan sin, sin usar las manos, ¿cierto? O sea, con una computadora, pero ese avance y esa facilidad en parte se debe a que su objeto de estudio tienen esa materialidad, tienen esa concretud palpable. En cambio, lo social es una deducción. ¿Mm? Entonces, hay que inferir, hay que analizar, y por lo tanto, para uno lo social es una cosa, para otro es otra cosa. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué es lo social? ¿Qué nos podrían o qué uno puede deducir que significa para Durkheim lo social? ¿No? Mierda. Bueno, un elemento muy Tronco con- importante que está en él y también está en otros autores es señalar que podemos entender lo social no tanto por lo que es, sino por lo que hace, ¿cierto? ¿Qué hace lo social? Una cosa que hace lo social es que es coercitivo. Tiene esta acción de determinación sobre los individuos. Ese es un elemento muy distintivo de lo que implica el mundo social. Si vemos que la gente responde a un mandato social, a una norma, supongamos, bueno, esa norma es un componente de lo social. Si hay entonces una acción coercitiva sobre las personas, eso que está ejerciendo esa acción coercitiva es de carácter social. Así, por ejemplo, como les digo, las normas, las tradiciones, las instituciones eh, son de carácter social. Otro elemento, además de este muy importante, que es la acción coercitiva, que lo podemos llevar al plano individual también, ¿cierto? Cuando, eh, por ejemplo, en la infancia, los padres enseñan mucho a los chicos, o gran parte del proceso de socialización se realiza en torno a prohibiciones. Eh, por ejemplo, no crucé la calle, no crucé la calle porque viene un auto. Entonces, Nada. el, el no, el no opera como un mandato coercitivo que ayuda a comprender, en este caso puntual, el tránsito y entender, ¿cierto?, que se debe cruzar en determinado momento. Si hay un semáforo, será cuando el semáforo lo permita. Se debe cruzar por las esquinas, ¿no? Esto que los puntanos parece que no conociéramos esa regla, que cruzamos por cualquier lado y no por las esquinas. Eh, es decir, hay reglas que facilitan el fluir del tránsito. Ahora esas reglas se tienen que respetar y para respetar hay que distinguir cuándo no, cuándo sí, ¿cierto? Es decir, el elemento coercitivo de la regla facilita un fluir social del tránsito. Bueno, y esto pasa en todo, ¿cierto? Si un niño a una pelota le dice lota, bueno, puede ser gracioso al principio y por supuesto festejárselo. Pero si ya tiene 6 años y sigue diciendo lota en vez de pelota, y seguramente se lo va a corregir y se le va a decir, no se dice lota, se dice pelota, no seas pelota. Perdón por el chiste.
Bueno, este, es decir, una dimensión coercitiva. Otro aspecto de lo social es su carácter perdurable. Esto cuando, por ejemplo, les dije que lo social tenía autonomía, y puse el caso de las instituciones y les mencioné que éstas persisten más allá de los individuos concretos que la ocupan. Esto implica entonces una temporalidad de lo social distinta a la de las personas. Cada uno de nosotros, digamos, o la expectativa de vida del ser humano, bueno, dependerá a veces de los países, de la clase social, etcétera, pero estamos ahí cerca de los 80 años. Una sociedad no vive 80 años. ¿Mm? Hay sociedades milenarias, que lo cual significa, ¿cierto?, que se va transmitiendo generación tras generación, no solo un patrimonio físico, no solo una ciudad, no solo un territorio, sino su lengua, sus costumbres, sus instituciones, sus reglamentos, etcétera y etcétera. Es decir, lo social perdura, o tiene una instancia temporal más amplia que lo individual. Y esto lo podemos también tomar como un elemento indicativo de lo que es social. Si nosotros pensamos, supongamos, podemos pensar en algo que se pone de moda en un momento determinado, ¿no? No sé, se me ocurre, qué sé yo, afeitarnos las cejas. Eso puede llegar a ser una moda, eh, eh, pero que la adoptan muy pocas personas y dura muy poco tiempo, a lo mejor un elemento distintivo de una pandilla, de un grupo pequeño, con lo cual no logra una gran dimensión social. Para que deje de ser una moda acotada a un grupo y se convierta en algo social, tienen que darse dos condiciones. Una es que perdure a lo largo del tiempo, y otra, y acá viene otra característica, que sea asumida por muchas personas y no un pequeño grupo. Ya te doy brisa. Si muchas personas se afeitan las cejas y eso perdura en el tiempo, logra una dimensión social esa práctica muy importante, ¿no? Y por lo tanto, incluso hasta va a ser coercitiva sobre las personas. Sí, Brisa. Pregunta. Entonces, por ejemplo, los que fueron los implantes brasileños, que se les llamaba BBL, que estuvieron muy de moda en lo que fue los 2014 hasta hace unos pocos años, que fueron impulsados más que nada por Kendall Jenner y todo el clan Jenner, y que ahora han ido desapareciendo, por lo que ahora se ha ido como que popularizando mucho más lo que es la estética Y2K, que era de los 2000, que incluía los cuerpos mucho más delgados y todo eso. Eh, este fenómeno que pasó y que duró tantos años y que se extendió tanto de estos implantes, ¿dónde entra? Bueno, por eso, lo social siempre tiene una temporalidad, ¿no? O sea, ahí también podríamos marcar una cuestión, lo social de lo biológico. Otra característica de lo social es que algo que logra un estatus social debe sostenerse con las prácticas, con creencias, porque si no, desaparece. Lo social no se transmite biológicamente. Así que cualquier práctica, por más que dure mucho tiempo, siempre está susceptible o vulnerable de desaparecer. Un lenguaje, por ejemplo, una religión, puede haber religiones que duran, no sé, 2000 años, y de repente o en 50 años desaparecer. Es factible eso porque la religión no logra inscribirse en la genética de las personas. Para,
para que lo social perdure, tiene que darse estas condiciones, ¿no? De transmisión, de práctica, tenemos que practicar eso social, sea lo que sea, ¿no? Ya sea un implante, ya sea un arito que nos ponemos, ya sea una forma de hablar, ya sea un idioma nuevo que se invente, ya sea una creencia, cualquier elemento cultural que empieza a tornarse social va a demandar esta especie de actualización, de darle vida. ¿Y cómo se le da vida? Bueno, que las personas eh, tengan en su subjetividad eso, supongamos que estemos hablando de un lenguaje, conozcan el lenguaje y lo practiquen. Porque por más que uno incluso pasa con los idiomas, ¿no? Uno, no sé, aprende un idioma, lo domina bien, pero después pasan años y años que no lo practicó, se le olvida. Sí. Bueno, eso pasa con todo. No sé si te respondí. Um, Parcialmente, profe. A ver, porque es que volverme a Eh, preguntar lo que no te Perdón, respondí. Carlos, Sí, yo me parece que entiendo por dónde va la pregunta de Brisa. a ver. Lo, lo, lo que hay que destacar que lo social, lo que la sociedad construye como social, es relativo a un tiempo y un espacio determinado. Entonces la respuesta ajá, corta a lo que vos preguntás, Brisa, es sí. Digamos, lo social no deja de ser social por el hecho que dure un tiempo. Hay modas, las modas son sociales, la construcción o la sí, intervención del cuerpo, cómo se siente el cuerpo, la imagen que se construye del cuerpo, tiene una temporalidad. Y eso es lo que te está explicando el profesor, que las sociedades van variando con el tiempo y bueno, pero no quiere decir que no sean construcciones sociales. Lo social no es estático. Justamente eso es una de las cuestiones que plantea la sociología en general, que no es que la sociedad es una y está determinada por el tiempo, sino, como te dijo recién el profesor, eso sería naturaleza. En cambio, lo claro, social es construido y reconstruido permanentemente. Si vos ves las imágenes de las pinturas del Renacimiento, cuando ves los cuerpos de las personas, ahí te das cuenta que el ideal de belleza que se construía tenía que ver con cuerpos grandes, gruesos, ¿sí? Porque estaba muy sí, asociado a que la gente eh, que accedía, que tenía medios, que es la que se retrataba en general, podía comer bien. Entonces había una relación muy fuerte entre la comida y la construcción del cuerpo. El ideal hoy, el ideal del cuerpo de belleza es mucho más delgado, el ideal, ¿no? ¿Sí? Es una construcción justamente social. Por eso que después hay ciertas enfermedades que son consideradas sociales. Pero eso es relativo en tiempo y en espacio. En esta sociedad, como vos mencionabas, bueno, se dio de pronto la moda de intervenir los cuerpos de una manera, pero por ahí en otra sociedad no, sino que de otra manera. Entonces, relativo al espacio, o sea, al lugar geográfico donde ocurre lo social, pero también al tiempo, ¿sí? Hoy es así y mañana es de otra manera, y eso quiere decir que la sociedad cambia permanentemente. Más o menos quedó gris. ahí está. Gracias, profe. Gracias. Eh, perfecto, sí. Bueno, eh, continuando, agregando algunas otras cosas que plantea Durkheim respecto a lo social, ¿no? Él, de ahí incluso de acá va a venir el nombre que él que tiene su teoría, eh, porque su corriente, su escuela, se denomina funcionalismo. Él le va a dar mucha importancia al concepto de función, ¿no? Entonces se pregunta, por ejemplo, bueno, vas a crear una institución, pero ¿qué función va a cumplir esa institución? O se pregunta la función sobre instituciones que ya existen. ¿Cuál es la función de casarse? ¿Cuál es la función de hacer deporte? ¿Qué función social tiene castigar, por ejemplo, sancionar el delito? ¿Qué función social cumple la escuela? ¿Qué función social, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la pregunta por la función
nos lleva también a preguntarnos o a deducir que existe una necesidad. Hay una necesidad social y por lo tanto va a aparecer algo que viene a responder a esa necesidad y su función va a ser entonces responder a esa necesidad. A ver, supongamos, existe la necesidad de defendernos frente a una agresión de algunos, un pueblo extraño, ¿cierto? Extranjeros. Tenemos esa necesidad. Entonces, dada la necesidad, se va a crear un grupo de guerreros, luego se va a convertir en una institución militar en este caso, que tendrán como tarea, como actividad, la de saber guerrear para defendernos, cumplir esa función de defensa frente a un posible ataque de enemigos, ¿no? Por lo tanto, esa construcción social, en este caso llamado ejército, tiene una función que cumplir. Este ejemplo lo podemos generalizar y pensar, por ejemplo, que existe la necesidad de que la gente se eduque. No hace falta explicar por qué. Pero si existe esa necesidad, tenemos que crear algo, docente, instituciones, que cumplan la función de enseñar. La gente se enferma, eso genera una necesidad. Entonces aparece la función de las tareas sanitarias, enfermeros, médicos, que van a cumplir esa función. Entonces, el hecho de la existencia de que lo social viene a cumplir con una función es también una pregunta que nos orienta a determinar que estamos frente a una construcción social. Y por supuesto que también el concepto de función nos facilita profundizar en el análisis. Y acá Durkheim, él va a tomar a modo de metáfora lo biológico. Si bien él, y acá hago un pequeño paréntesis, ¿no? Él tomaba de Comte, de Augusto Comte, el fundador del positivismo, esto de hacer ciencia en lo social, esa influencia estaba presente en Durkheim. Él, en vez de creer que lo social era semejante al mundo físico, lo lleva más al mundo biológico, a lo que tiene vida, ¿no? Lo biológico tiene vida y no es una cosa lo biológico. Por lo tanto, la sociología puede asemejarse mucho más a la biología que a la física, porque la biología se ocupa de organismos vivos. Y Durkheim, por supuesto, que tampoco lo asemeja, no dice lo social humano es igual a lo social de las hormigas, las abejas, etcétera. No. O el comportamiento social de una persona es idéntico al de cualquier otro animal. Pero sin embargo, toma a modo de metáfora algunas cuestiones de las ciencias biológicas. Una de las cuestiones que va a tomar es esta relación que uno puede ver en un organismo, que estos se componen de estructura y cumplen una función. Supongamos, ¿cierto? El corazón. El corazón tiene una estructura, eh, se divide, ¿cierto? En principio en dos, ¿no? A ver, ayúdeme a lo que sabe más. ¿Cómo es? Abrícola y ventrícola, creo que se llama, ¿no? Una parte del corazón que se contrae y otra que se dilata. Aurícula y ventrícula. ¿Cómo sería? Aurícula y ventrícula. Ah, aurícula y ventrícula, exacto.
aurícula y ventrícula. Eh, esa estructura, ¿cierto? Son como cuatro cavidades que tiene el corazón, que mientras una se contrae, la otra se dilata. Y esa estructuración es armoniosa con la función de hacer circular el corriente sanguíneo, ¿verdad? Es decir, en el corazón uno puede ver una estructura que se ha elaborado para desempeñar una función particular y específica, ¿verdad? Esto no solo sucede con el corazón, sino que sucede, no sé, con los riñones, con el pulmón, con los intestinos, con cualquier órgano eh, o cualquier estructura biológica, uno puede hacerse esa pregunta. ¿Por qué tiene esta estructura? No sé, una hoja, cualquier cosa viva, ¿no? Y vamos a darnos cuenta, o inmediatamente aparece la respuesta, que esa estructura es acorde a una función que desempeña la misma. Además, ya vamos a llevarlo al plano social, ¿cierto? Porque ya ustedes estarán pensando en una institución con su estructura y sus funciones, ¿no? ¿Cuál es la estructura de un hospital? ¿Qué función cumple un hospital? Pero hay otro paso más que complejiza un poco la metáfora. El organismo no se agota en un corazón, ni en un pulmón, ni en un riñón, ni en intestinos, ni en el cerebro, sino que cada uno de esos órganos son una parte articuladas entre sí que contribuyen a que el todo, en este caso organismo, viva y persista su existencia. O sea, la supervivencia de un organismo está relacionado con que todos los órganos del mismo funcionen relativamente de manera armoniosa. Si esto lo llevamos, si salimos de la metáfora y vamos, la metáfora sería organismo-sociedad, y vamos a la sociedad, podemos pensar que las instituciones vendrían a ser como los órganos de un individuo, que cada institución tiene una estructura particular y cumple una función específica. La familia, con su estructura, tiene una función. La escuela tiene una función. Eh, el Estado tiene sus funciones. La policía, los militares, la justicia, el registro civil, etcétera, etcétera. Ahora, todas estas instituciones requieren un trabajo articulado para que la sociedad también se desarrolle armoniosamente y superviva, ¿no? En equilibrio, en armonía, para que las tareas, en este caso la función, se puedan ir cumpliendo. Porque si no, pasa también algo parecido en un organismo. Si nos empieza a fallar el corazón, y estamos en un problema serio, ¿verdad? Porque el corazón va a afectar al pulmón, a los riñones, al cerebro, y si no lo solucionamos, hasta nos podemos morir por ese problema, ¿no? O sea, se expande el problema y tiene ciertos riesgos de supervivencia un organismo. Bueno, si en una sociedad el sistema económico, el productivo, empieza a fallar, y eso va a incidir en el sistema cultural, en el sistema político, en las instituciones puntuales, ¿eh? Y por lo tanto van a aparecer conflictos, tensiones, violencia, por lo cual, digamos, una articulación armoniosa, fluida, que cada parte cumpla su función, hace a la convivencia armoniosa, a la supervivencia, al desarrollo, al crecimiento de una sociedad.
en estos años, por eso a Durkheim también se le dice que es un pensador conservador, que poco tiene que ver con el marxismo, porque recuerdan que en el marxismo la lucha, la confrontación era inevitable porque la estructura social era injusta, había dominantes y dominados. Durkheim no ve este elemento o no lo comparte de que la estructura sea, se esté, digamos, sostenida en base a dominantes dominados. Él ve la necesidad, por el contrario, de que las funciones que se despliegan en las estructuras preexistentes fluyan lo más armónicamente posible. Ustedes, por ejemplo, a mí me gusta la bandera de Brasil, tiene un lema que refleja muy bien este espíritu de época, ¿no? El lema que tiene la bandera de Brasil, no muchas banderas tienen un lema, esta sí. El lema que tienen es orden y progreso. Bueno, la idea de orden significa esta armonía entre estructuras y funciones, porque cuando hay armonía entre estructuras y funciones, sobreviene el progreso, el desarrollo. Este es el pensamiento, si se quiere, también político de Durkheim. No es un revolucionario para nada, ¿cierto? Sino más bien una persona que valora las construcciones sociales del pasado y valora la armonía, el consenso, el fluir de las actividades, sí, en equilibrio, sin disfunción, ¿cierto? Si volviéramos a la metáfora, esto no lo dice, ¿no? Si volviéramos a la metáfora de lo biológico, podríamos decir sin enfermedades, ¿cierto? Eh, lo que es disfuncional sería como que enferma a la sociedad. Aquello que no cumple su función enferma al mundo social. Aquello que se sale, que no aporta al todo, es disfuncional. Función y disfunción. La delincuencia, por ejemplo, la droga, que generan caos, que generan gastos también, porque hay que movilizar recursos para meter presos a los delincuentes. Además de meterlos presos, después el gasto que significa mantenerlos presos. Todo eso es disfuncional en el pensamiento de Durkheim. Bueno, entonces, ¿qué cosas contribuyen a que la sociedad eh, cree, mantenga sus producciones y que cumplan su función adecuadamente? Aquello que es útil, aquello que es valioso, aquello que es verdadero, y que por supuesto el conjunto de la sociedad lo considera así. No es que, por ejemplo, esto también es importante visualizar, no es que lo verdadero esté escrito en un libro sagrado y se nos revele. Para Durkheim, lo verdadero, lo útil, lo bello, lo valioso, surge de lo que la mayoría social entiende que es valioso, útil o verdadero. ¿Mm? Si para una sociedad es valioso, no sé, cualquier tipo de práctica que se nos ocurra, un ritual, levantarse en invierno a las 3 de la mañana y no sé, cantar una canción determinada, si para esa comunidad eso es significativo, importante, es porque lo es. O sea, lo es para ellos, no para todos, pero para ellos lo es. Mal podríamos nosotros decir, esta gente está chiflada. No, están reproduciendo algo que consideran valioso y que seguramente tiene una función social importante. Uno, por ejemplo, el mismo Durkheim lo va a explicar.
¿Qué función puede tener que una comunidad primitiva, por ejemplo, de las originarias, de las comunidades aborígenes milenarias, llevaran, supongamos, a un niño a una piedra y le cortaran la cabeza? Uno inmediatamente podría responder, eso no tiene ninguna función. Eso es un crimen, eso es una aberración y no le quiera buscar una función, profesor, porque está equivocado. Sin embargo, en Durkheim eso sí cumple una función. Si no tuviera una función, no se reproduciría como se ha reproducido durante tantos años esas prácticas, ¿no? La del sacrificio humano. Bueno, ¿y cuál es la función? ¿Mm? A ver si alguno visualiza que eso pueda tener algún tipo de función. ¿Se les ocurre algo? ¿Para qué puede ser útil sacrificar a un niño o a una persona, cortarle la cabeza a una persona? Bueno, les Buen voy a día, decir lo que dice profesor. Me Durkheim. van a refunar. Ay, justo. Es que, ¿Cómo? Que hable, que... bueno, buen día. Bueno, Yo opino que esto puede suceder, lo podríamos encasillar en una función si lo viéramos como castigo en frente a algo, o como se vio en la Biblia en algún momento, como por demostrar la fe o demostrar la devoción a algo. Sería la única justificación, porque como dice el profesor, obviamente para uno hoy en día es una aberración. sí. Pero, ¿sabes que no era ni, por lo menos lo que dice Durkheim, ¿no? Ni una cosa ni otra? Porque incluso no era un castigo, ni era un sacrificio religioso, que quizás en algunos casos puede haberse dado de sacrificar, por lo menos, por ejemplo, se interpreta a veces que se sacrifican animales como un homenaje a un dios. Pero la explicación que da Durkheim es que esas personas que se sacrifican y que muchas veces además era orgullo de las familias, eh, brindar un hijo o ser uno el que se iba a sacrificar, porque con ello se quería mostrar que la convivencia social requiere de sacrificios, que la sociedad requiere tener en momentos el sacrificarse. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces hay que ir a la guerra, porque a veces hay que construir una pirámide y dedicar, no sé, la mitad del día trabajando para el conjunto de la sociedad, o hay que hacer caminos, hay que hacer esfuerzos en donde el único beneficiado es la sociedad. La sociedad demanda del sacrificio. ¿Y qué ejemplo más extremo que el estar dispuesto a dar la vida, mostrar que se está dispuesto a sacrificarse aún dando la vida? ¿No? Es decir, el sacrificio, según la explicación de Durkheim, tenía que ver con el, el mostrar a los otros que hasta eso hay que hacer por, por el bien del conjunto, ¿cierto? Llegará el momento de tener que ir a la guerra. Bueno, cuando va a la guerra, claramente está dispuesto a dar la vida en la guerra, ¿cierto? No es que avanzo, pero después me escondo porque es peligroso por allá. No, no vale retroceder, digamos, ¿cierto? Bueno, en fin, fíjense en ustedes entonces que el conjunto social va marcando cuestiones que consideran valiosas. En este caso, el hacer sacrificios. Bueno, no sé, uno podría apelar a ejemplos más cotidianos y más fáciles, ¿verdad? ¿Por qué un grupo musical perdura en el tiempo?
Y porque la gente le sigue gustando, lo escuchan, etcétera, ¿no? ¿Por qué los Beatles llevan, no sé, 50 años con vigencia y son un clásico? Y porque la gente le sigue escuchando y le sigue gustando. O Vivaldi o Beethoven, pasa el tiempo y siguen teniendo vigencia. Porque siguen siendo valiosos para muchos, no para uno solo, para un pequeño grupo, sino para muchos. Es decir, perduran el tiempo en una gran cantidad de personas que consideran valioso, útil, son cosas distintas, ¿no? Valioso de útil, pero también es una referencia. Algo es útil, algo es valioso, algo es noble, algo es verdadero. Verdadero sería un criterio para la ciencia, porque una teoría perdura y se transmite, y porque consideran que esa teoría es verdadera. ¿Eh? Bueno, estos son valores o referencias sociales que contribuyen a la persistencia y a la multiplicación de lo social. Bueno, algunas cuestiones como estas básicas de Durkheim. Pero avancemos sobre algunos conceptos más específicos, más propios de Durkheim. Lo que voy a comentarles ahora de dos tipos de solidaridad que Durkheim señala, tienen mucho que ver con lo que nosotros vimos en la unidad 2, con los conceptos de sociedad y comunidad. Son conceptos que los planteamos ahí en esa unidad por el impacto que tiene en mucho del análisis sociológico. No solamente Durkheim trabaja conceptos parecidos a sociedad y comunidad, sino otros autores. Bueno, en Durkheim los conceptos un tanto semejantes a sociedad y comunidad son solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. Las palabras que usa acá, solidaridad y mecánica y orgánica, a mi modo de ver, no son muy felices porque son un poco engañosas. Primero, la palabra solidaridad sería mejor que hubiese usado la palabra relación, ¿no? Tipos de relaciones sociales. Porque con solidaridad lo que quiere decir es cómo se conectan unos con otros, ¿eh? Cómo se solidarizan unos con otros. Pero sería más propio decir cómo se da la interacción o la relación entre unos y otros. Y el segundo concepto erróneo es ponerle orgánica y mecánica, porque cuando hablamos de mecánica, lo que nos hacemos, nos representamos, es una dimensión moderna del mundo social. La mecánica aparece, ¿cierto?, con el ferrocarril, con los automóviles, y sin embargo, Durkheim habla de estas relaciones mecánicas para hacer referencia a comunidades muy antiguas, muy primitivas, en donde no existía nada de mecánico, sino que eran tareas simples de caza, de pesca, de recolección de frutos, a veces por allí en algunas de cultivo de la tierra, del cuidado de los cultivos. No existía la mecánica. Sin embargo, a ese tipo de actividad y de interrelación entre las personas la denomina solidaridad mecánica. Y a las más modernas, los tipos de relaciones que vivimos actualmente, las denomina solidaridad orgánicas. Bueno, hecha esta salvedad de lo erróneo o de lo equívoco que pueden ser los conceptos, no se los vamos a cambiar porque estaríamos cometiendo nosotros no se puede, si el autor las llamó así y son muy útiles estas categorías, no les podemos cambiar de nombre, ¿cierto? Si Freud le puso inconsciente a una dimensión del aparato psíquico, y no nos gusta la palabra inconsciente, le vamos a decir, bueno, nosotros le vamos a llamar de tal forma a lo que Freud le llamaba inconsciente. No, eso no se puede hacer. Bueno, ¿qué sería entonces estas dos solidaridades? Dos formas de interrelación
características en las comunidades, en las sociedades, en donde tienen su forma, su particularidad. Cuando él habla de solidaridad mecánica, se refiere a ese tipo de sociedades antiguas, milenarias, en donde él dice, hay una característica que hoy no la vemos y que él la deduce porque obviamente tampoco la vio. Quizás la vio porque él hizo algo de trabajo antropológico y quizás ha estado cerca de algunas comunidades aisladas. Él dice, es como si estas personas tuvieran una conciencia compartida, una conciencia colectiva, cosa que nosotros hoy no tenemos conciencia colectiva, más bien tenemos conciencias individuales. Pero ¿qué sería tener una conciencia colectiva? Bueno, sería, por ejemplo, una conciencia colectiva es gente que piensa igual, que tiene los mismos valores, que tienen las mismas costumbres, que tienen los mismos mitos, los mismos rituales, que comparten la misma historia, que no discuten, ¿cierto? No se ponen a discutir, che, San Martín fue un masón, no, fue un héroe, no, fue un patria, no, fue el padre de la patria. No. eh, eh, su- sus antepasados son valiosos para todos y para todos de manera igual. Esa conciencia colectiva, esa conciencia común, él la entiende que surge porque las tareas que se desarrollan son pocas, son semejantes y las pueden hacer todos, ¿cierto? Todos pueden ir y recolectar frutos. Son tareas simples, sencillas y que todo el mundo las hace. Esa poca división de trabajo, esa poca complejidad en las tareas, conlleva a que todos hacen lo mismo. Ese hacer lo mismo contribuye a hacer lo mismo. ¿Eh? Ser y hacer. El hacer lo mismo nos lleva a hacer lo mismo, a pensar lo mismo, a sentir lo mismo. ¿Mm? Por lo tanto, hay una conciencia compartida. Tan compartida es esta conciencia, tan fuerte es el grupo, que Durkheim dice, ni siquiera existían los nombres propios. Acá yo creo que se equivoca Durkheim, me parece a mí, que no existía el Juancito en la comunidad, que no existía Pedrito, que no existía María, que no existía Rosita, que todos se llamaban iguales, porque no necesitaban nombres de individualización, ya que todos eran como ser, un único ser integrado por una conciencia colectiva. Bueno, esta conciencia colectiva se va a ir debilitando, va a ir pasando como a una especie de inconsciente de las comunidades en la medida que éstas se van complejizando. En la medida que empieza la división de trabajos y unos cultivan la tierra, otros hacen la guerra, otros se dedican y se especializan en la salud, otros construyen caminos, otros hacen casas, etc. Cuando empiezan tareas especializadas, que la gente se dedica toda la vida a construir caminos, el guerrero a guerrear y después a enseñar a guerrear, lo que va a suceder es intercambio de actividades o de los beneficios de las actividades. Yo no soy guerrero, pero hago caminos. Y los otros cultivan la tierra. Entonces, los beneficios del cultivo de la tierra se intercambian por los que construyen caminos. Para eso hace falta la moneda, para eso hace falta también un Estado que vigile que no se haga trampa en esos intercambios, que castigue el que hace trampa. Y así van surgiendo
tareas especializadas, coordinadas o articuladas más racionalmente. En la conciencia colectiva, la semejanza entre unos y otros generaba un proceso de identidad, de fusión, de integración muy poderoso. En cambio, en las sociedades modernas, la diversidad es lo que predomina y la articulación es una construcción racional. Es generalmente planteada por el Estado, por las leyes, que por lo menos vigila que los intercambios racionales fluyan. Que el médico cobre un salario y que con ese salario, en fin, pague el alquiler de la casa, vaya al supermercado, etcétera. No puede hoy un médico al mismo tiempo, este, en fin, construirse la casa, cultivar la tierra, envasar los productos que salen de la tierra. No se puede, uno tiene que especializarse hoy. Y esa especialización va a requerir una articulación racional. Bueno, esa articulación racional en las comunidades primitivas no era necesaria. Por eso había una conciencia colectiva. Acá, en las sociedades modernas, en donde prevalece la solidaridad orgánica, emerge una conciencia individual. Conciencia colectiva frente a conciencia individual. Claramente hay nombre y apellido para cada uno de nosotros, hay tareas específicas que desarrollamos cada uno de nosotros y por lo tanto la conciencia colectiva no es que desaparece, no es que desaparece, pero pasa a ocupar un plano secundario. ¿Mm? Pasa a ser como una especie, ojo que esto no está en los libros, pero ayuda a la comprensión. Pasa a ser una especie de, de inconsciente colectivo. Tenemos un inconsciente colectivo que nos aúna, que nos hace sentir semejantes unos a otros, que compartimos creencias, valores, pero ese inconsciente subyace, no desaparece, subyace. Lo que va a aparecer es la conciencia de la actividad especializada que tenemos que desarrollar. Yo más adelante, fíjense, me adelanto acá, después vuelvo, usaba estas dos imágenes del árbol y de un tótem. Eh, el árbol es una metáfora que no la usa Durkheim, ¿no? Pero que yo lo utilizo para explicar estas ideas de solidaridad mecánica y orgánica en Durkheim, para explicar esto de conciencia colectiva y conciencia individual. El árbol, como ustedes ven, tienen, ¿cierto? Un tronco y raíces que cumplen la función de soporte, son la base que soporta las ramas y las hojas que implica una diversidad o como una división de ese tronco. Son muchas ramas que salen de una base de un tronco compartido, común. Bueno, esto de por qué es metáfora. Bueno, podríamos pensar que esa conciencia colectiva es el tronco, son las raíces que sirven de soporte, que integran a una diversidad de actividades que serían las ramas. Una sociedad moderna, claramente, eh, sus actividades son específicas, pero esa sociedad va a cumplir mejor esas funciones, esas actividades, si la gente que la desempeña siente que la está haciendo con personas con las cuales se identifica, personas que siente casi como un hermano.
compatriotas por lo menos, ¿verdad? Que pertenecen a una misma comunidad, que no son extranjeros, que no son enemigos, sino que forman parte de una tradición, de una historia, de una costumbre, que tienen puesta la bandera de ese país en el corazón. Eso sería tener una conciencia colectiva que subyace y que facilita ese soporte. El soporte es la integración, el sentido de identidad, el sentido de pertenencia en una comunidad, por más moderna que ésta sea, por más trabajos específicos e individualizados que requiera la complejidad de una sociedad contemporánea. Bueno, y la imagen del tótem es, ustedes habrán visto que muchas comunidades originarias, milenarias, tienen esta representación que uno tiende a vincularlas como si fuesen eh, una especie de Dios de esa comunidad. Hay algo ahí mitológico, uno tiende a creer, ¿cierto?, que un tótem representa algún tipo de creencia en este sentido. Lo que Durkheim va a decir que el tótem en realidad es la representación de las generaciones pasadas, que se lo venera al tótem, porque al tótem se lo considera sagrado, ¿cierto? No se puede faltarle el respeto al tótem, porque es un representante de las generaciones pasadas. Y el nombre de la comunidad es el nombre del tótem. Supónganse que es la imagen acá, en este caso, creo que es una águila, una cosa así. Esa comunidad seguramente se llama Águila. El nombre, la imagen del animal que forma el tótem es el nombre de la comunidad y es el nombre de todo. Todos son los águilas. Y todos son los águilas porque sus antepasados eran las águilas y la representación y adoración que se hace a esa imagen de un águila es el respeto y adoración por el pasado, por los antepasados. Bueno, esto lo vamos a repetir un poco y lo vamos a profundizar cuando veamos sociología de las religiones, ¿no? Porque claramente hay como un nexo ahí o una asociación entre el pasado con lo sagrado, con lo religioso, y que claramente es compartido y es un mandato que se ejerce desde el pasado al presente. Bueno, el tótem y el árbol. Volvemos acá. Entonces, con el concepto de solidaridad mecánica, recuerden ustedes, las relaciones, las interrelaciones, se sostienen por lazos emocionales, por semejanza entre los miembros, casi podríamos decir una especie de lazo parental, como si se tratase de una gran familia que conviven como comunidad. En cambio, la conciencia individual o la solidaridad orgánica, emerge una conciencia individual, hay división de trabajo y los vínculos, las relaciones, los lazos son más instrumentales, más prácticos, más racionales, de intercambio, de articulación de medios fines, dirá Weber después, ¿verdad? La racionalidad de la sociedad moderna, va a decir Weber, se caracteriza porque las acciones se van desplegando como medios para cumplir un fin. Bueno, no es lo que dice Durkheim, pero hay cierta sintonía acá. En este sentido, también siguiendo esta línea, dos conceptos importantes que trabaja Durkheim, además de estos,
son los conceptos que hacen a este proceso de integrarnos socialmente, de transmitir lo social en las nuevas generaciones. Y acá lo vamos incluso a profundizar, esto que está dicho acá, integración, regulación, nos viene bien, pero lo vamos a explicarlo más en detalle cuando Durkheim nos cuenta los tipos de suicidio que se dan en la sociedad, ¿no? O sea, eh, ya vamos a volver a estos conceptos de integración y regulación. ¿Por qué se preocupa de esta temática del suicidio, Durkheim? Durkheim dice, me voy a ocupar de este tema, que es bien psicológico, para demostrar que hay cosas, que hay hechos que son claramente psicológicos, que pueden explicarse de lo social también, ¿no? Como, como una, casi diríamos, como una especie de, hablando en términos de truco, ¿cierto? Que los psicólogos digan truco y entonces el sociólogo dice quiero retruco. Como para decir, lo social tiene su propia explicación, no se explica desde lo individual. Es más, esto que vos explicás desde lo individual, yo te lo voy a explicar desde lo social. Eh, Yo lo interpreto así, como si fuese una chicana de Durkheim a los psicólogos. Por eso se ocupa de este tema del suicidio, porque es un tema eh, que, que forma parte de la temática psicológica. Pero él dice, bueno, les voy a mostrar cómo se puede explicar el suicidio desde lo social. Y lo que hace es un estudio de tipo administrativo de fuentes de datos de muchos países europeos, sobre todo de aquellas administraciones que llevaban una contabilidad y una descripción de la gente que se suicidaba y que tenían, por ejemplo, información de la edad, de si trabajaban, no trabajaban, de la familia, de su condición social, de sus creencias, etcétera. O sea, no es solo que en el registro civil decía falleció fulanito de tal, sino también describían algunas variables, algo más sobre la persona que se había suicidado. Bueno, esos registros, algunos países lo tenían, tomó esa información, la estudió, la miraba, la leía, la pensaba y encontró algunas constantes, algo que se repetía en la gente que se suicidaba. Él vio, por ejemplo, que los católicos se suicidaban menos que los protestantes. Observó que los casados se suicidaban menos que los solteros. Los pobres se suicidaban menos que los ricos. ¿Eh? Estas estadísticas lo llevan a pensar, ¿cierto?, que ser pobre o ser rico tiene un impacto en suicidarte más o suicidarte menos. No es que solamente se suicidaban los ricos, no, pero sí había más ricos que pobres. Sí se suicidaban, no era que se suicidaban solo los solteros y los casados, no, pero sí había mayor cantidad de solteros que de personas casadas. Y así, y había mayor cantidad de protestantes que de católicos. Estas tendencias estadísticas van a encontrar una explicación teórica en el planteo de Durkheim. ¿Cuál es esta explicación? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos recién. Eh, Vamos a empezar por la más fácil, digamos. El soltero o la soltera
es alguien que está más solo, mientras que una persona que está en familia está más acompañado. La compañía opera como un elemento, como un soporte emocional que hace a la salud psíquica de esa persona. El estar solo, en cambio, puede ser una fuente de angustia, de depresión, que lleve y termine con el suicidio. Por eso va a decir, ¿cierto? Los casados que tienen familia, que tienen hijos, que, se suicidan menos que aquellas personas que viven solas. La soledad como una eh, incidencia a esa decisión tan trágica, ¿verdad? Ahora, estar solo o estar en compañía, claramente tiene que ver, ¿cierto? La compañía, la convivencia con otros, tiene que ver con una dimensión social, con el compartir, con el interactuar con otros. La idea es que los otros operan, digamos, como un soporte de salud psíquica. ¿Eh? Bueno, los ricos se suicidan más que los pobres. ¿Por qué? Bueno, por una razón semejante. Los pobres, en virtud de su pobreza, tienden a vivir en familias más extensas. A lo mejor en una casa con 2 habitaciones viven 15 personas. Es decir, la red microsocial que hay dentro de la pobreza es mayor que los ricos que a lo mejor viven solo en un country. Es más fácil vivir solo cuando se tiene recursos que si no se los tiene. Cuando no hay recursos, la gente tiende a compartir el techo, ¿no? Algo que, algo que pasa en épocas de crisis, por ejemplo, es que los jóvenes se van más grandes de la casa. Cuando hay bonanza económica, se va. En Estados Unidos, por ejemplo, a los 16 años los chicos ya se van de la familia. Ahora, en un país que entra en crisis, están ahí tienen 30 años y todavía están en la casa de los papis, ¿no? Pero no porque se sientan felices con los papis, sino porque no hay recursos como para poder alquilarse algo y sostenerse solo. Bueno, esto pasa, ¿cierto? Pasa en las clases sociales. Se comparte, se convive más con otros en condiciones de pobreza que cuando se posee recursos. Por eso, ese compartir más con otros, dice Durkheim, lleva a que eh, los pobres se suiciden menos que los ricos. Bueno, con los católicos y los protestantes, la explicación es un poco más teológica ahí, pero que también remite un poco a lo mismo. Eh, en el planteo teológico de los protestantes, el- la comunidad iglesia es menor que en los católicos. Los católicos le dan importancia a este compartir de ir a misa, de hacer las procesiones, de rezar en familia, no sé, esa actividad comunitaria es doctrinaria, por decirlo de alguna forma. En cambio, en los protestantes, la iglesia tiene un peso menor. El nexo es más directo entre el creyente y Dios. No hace falta tanto el pastor, la iglesia, la comunidad, ¿no? Sino que lo que importa es casi un nexo individual, Dios y uno. Bueno, esto impacta en esto que estábamos diciendo. El católico da más importancia a la comunidad católica, el compartir con otros, el estar con otros. Y por lo tanto, dirá Durkheim, ese compartir con otros es más saludable
hace de salud psíquica más que aquel otro que no tiene ese soporte de convivencia con otros. Bueno, a esto Durkheim le pone un nombre, ¿cierto? Y él denomina solidaridad egoísta, perdón, suicidio egoísta, a este tipo de suicidios que sucede cuando los lazos sociales de contención se han visto debilitados y que puede pasar por estas condiciones que les estoy señalando. Alguien que se quedó solo, alguien que murieron sus familiares, alguien que, bueno, por alguna circunstancia va perdiendo estos lazos de contención. Yo siempre aprovecho cuando hablo de esto para contarles algo que conversando con un psicólogo no hace mucho, eh, me comentó y que me parece interesante mencionárselos. Este psicólogo se dedica a hacer asistencia al psicomotora a aquellas personas que han tenido, supongamos, una ACV, una enfermedad, que los ha paralizado físicamente, ¿cierto? Entonces andan en silla de ruedas, son muy dependientes de los otros para, para vivir. Bueno, entonces yo les digo, bueno, ¿y qué haces terapia psicoanalítica, terapia cognitiva? Contame un poquito de tu terapia, ¿cómo la haces? Y él me dice, la terapia que hago, la hago esencialmente con la familia y la hago para que no lo abandonen, para que no lo dejen solo. Es la mejor terapia que puedo hacer. ¿Y por qué pasa esto? Y porque a aquella persona que tiene, por ejemplo, le pasa una cosa como esa, eh, lógicamente se siente mal, se deprime, se pone poco tolerante, se pone agresivo, se pone demandante, que tráeme esto, que ayúdame con esto, y la gente se aleja, los familiares se alejan, los amigos se alejan, lo cual agudiza aún más el malestar. Entonces, ¿la terapia en qué consiste? Bueno, en hacerle ver a los familiares y a los amigos que no lo tienen que abandonar, que tienen que tener esa paciencia extra que antes no tenían, ¿eh? Que tienen que hacerle el aguante, por decirlo en términos futboleros, ¿cierto? Eh, ayudarlo ayudarlo en la compañía, no dejarlo solo. Bueno, entonces el egoísmo egoísta es el que sucede, no porque la persona se volvió egoísta, entonces se quedó solo y luego se suicidó. También, ¿cierto? Quizás no es muy feliz el nombre de suicidio egoísta. Pero el suicidio egoísta significa que se pierden los lazos sociales o son débiles, no necesariamente se han perdido, sino que desde un principio son débiles los lazos sociales de contención, esa red de contención social. Ese es un tipo de suicidio. El otro tipo, él menciona cuatro, pero hay dos que son los más importantes. El egoísta y el otro suicidio importante es el anómico. Esta palabrita eh, significa a es negación, ¿no? Eh, falta o no o ausencia de muchas palabras que empiezan con a. Anomalía, por ejemplo, si piensan, van a encontrar. En este caso, a es falta. Nómico significa normas, la falta de normas, la ausencia de una regulación que nos dice cómo comportarnos, externa a nosotros. Y se nos ha enseñado, consciente o inconscientemente, la tenemos incorporada y que
opera como una especie de GPS que tenemos adentro nuestro, que no nos damos cuenta, que no es que lo enchufamos y ponemos, ¿cierto? Me voy a un partido de fútbol, ¿cómo debo comportarme? ¿No? Eh, Me voy a pedir un turno al centro sanitario, ¿cómo debo hacer? ¿No? Y escribo en el GPS. No, ni cuenta nos damos, pero sí tenemos pautas internalizadas, inconscientes, que nos orientan y nos facilitan el desplegar una serie de acciones que terminan en la realización de muchísimos hechos cotidianos. Ese GPS son las normas, normas que hemos aprendido. Bueno, pero ¿qué puede pasar que eh, carezcamos de normas, ¿cierto? Porque la idea de Durkheim es la falta de normas o normas que no son adecuadas para una condición no están presentes. Entonces, él acá es lo que vio, que gente que, por ejemplo, era rica y se empobreció, se suicidaban más, ¿no? Gente que eran casados y se divorciaron, se suicidaron. Ah, y lo de la pobreza también al revés. O sea, gente que era pobre y de repente se enriquecieron. Curiosamente, muchos de esos también terminaban suicidándose. Bueno, ¿cuál es la explicación? La explicación es que cambia abruptamente la condición de existencia de alguien y ese cambio hace que el GPS que tenías no te sirve más. ¿Eh? Querés ir a Mendoza, pero el GPS te lleva a San Juan. ¿Eh? Es para otro lado. Entonces te perdés, te extravías y te angustias, te deprimís, te angustias y estás vulnerable al suicidio. Es decir, que esas normas, que esa regulación que nos dice cómo comportarnos, también cumple un papel semejante al de soporte que hacen los otros. Hace, la norma contribuye a la salud mental. El no tener normas significa no saber cómo actuar y eso genera angustia. Según Durkheim, ¿cierto? La ausencia de normativas, él dice, genera un vacío psicológico y ese vacío nos da ansiedad. Saber qué se puede hacer, pero sobre todo qué no se puede hacer, calma, tranquiliza, nos da certeza y nos ayuda a la convivencia. En verdad que uno puede entender, se entiende fácil que si alguien era rico y bueno, se fundió, le cambia el GPS. ¿Por qué? Y bueno, porque estaba acostumbrado eh, a darle una vuelta a la empresa una vez por semana, porque estaba lleno de empleados, a irse de viaje una vez por mes a Europa, a tener 3 empleados en la casa, a comprar comida, a ir y vestirse en las mejores tiendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de repente no tiene plata ni poner hasta el auto y tiene que vender el auto y caminar. Y los 3 empleados que tenía en la casa, despedirlos y aprender a cocinar y limpiar la casa y buscar trabajo y esto y aquello. Es decir, le cambió radicalmente la vida y no estaba preparado para esa vida. No estaba habituado, no tiene las normas para hacer eso que hace. Y eso le genera muchísima angustia. Y al revés pasa lo mismo, ¿no? Yo recuerdo un caso acá en San Luis, de un muchacho que se ganó la lotería. Este, Se gana la lotería y bueno, se vuelve millonario de un día para otro. Y también el estilo de vida que tenía ya no necesita
seguirlo llevando, ¿cierto? Era empleado en una fábrica que trabajaba 10 horas por día, se levantaba a las 6 de la mañana y ahora de repente compra 7, 8 casas, compra autos, se va de viaje. Bueno, ¿qué hizo este muchacho? Eh, la mujer, la mujer le pide el divorcio, porque entre las cosas que cambian en la vida cuando sos muy millonario, es que te empiezan a tener nuevos amigos, nuevas relaciones amorosas, y la mujer se sintió engañada, defraudada, entonces le pide el divorcio. Y por supuesto que el divorcio significaba la mitad de los bienes que había ganado en la lotería, porque había ganado esa fortuna estando casado. Y todo lo que se adquiere cuando existe ese lazo civil es de ambos. Y este muchacho se molesta mucho porque dice, jugué yo el número, yo tuve la suerte, no vos. Y bueno, pero estabas conmigo y me estás engañando y no te quiero más y me quiero divorciar y lo que me corresponde es la mitad. ¿Qué hizo este buen muchacho? Extraviado, ¿cierto? Que nunca había robado un caramelo en un kiosco. Agarró y mató a la mujer. ¿Eh? La mató. Bueno, esto hace como 20 años, todavía está preso, porque lo descubrieron y está preso. O sea, eh, se- esto es no tener el GPS, ¿cierto? No tener el andar extraviado en este caso, por mucho poder adquisitivo que te permite hacer cosas que nunca antes hacías, que no la aprendiste de niño y que por lo tanto no tenés internalizado las normas que te dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Con lo cual, ¿cierto? La idea en el fondo, ¿cuál es? Las normas sostienen, las normas orientan y son saludables psicológicamente. Son buenas. Saber qué puedo, qué no puedo hacer. ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Esa orientación es, eh, es buena. Nos da una autorregulación, pero esta autorregulación proviene de afuera. La normativa siempre tiene un origen en lo social. Ese no cruces la calle del papá que le dice al nene, no cruces la calle que viene un auto, es un no que vino de los padres. La norma viene de afuera, es impuesta externamente. Nosotros después la internalizamos y la reproducimos, la actualizamos. La aplicamos también para juzgar a otros y la tenemos de manera inconsciente, pero su origen es externo, es social. Bueno, estos dos tipos de suicidio son los básicos, ¿cierto? Suicidio egoísta, suicidio anómico. Después hay dos más que son como no tan importantes, pero vendrían a ser eh, la contracara del egoísmo, ¿cierto? Sería el suicidio altruista. Aquel que le pasa a aquel que no puede sacarse de encima de alguna manera el peso de la mirada de los otros, ¿no? El dolor a veces de los otros, el deber ser que el otro te pide, ¿cierto? Aquella persona en que en lugar de tener esa ausencia de los otros están muy presentes en uno. Y me paso la vida preocupado porque, bueno, en la esquina hay gente que pasa frío, a la vuelta hay un muchacho que se está drogando y no me deja en paz eso, ¿cierto? Eh, esa preocupación, ese dolor, esa, podríamos decirlo, una especie de sensibilidad por los otros exacerbada,
¿cierto? Porque claramente que es muy positivo sensibilizarse frente al dolor de los otros. Pero si eso no nos deja en paz, no podemos dormir porque sabemos que en la esquina de nuestra casa hay una persona que está en la calle durmiendo. Bueno, un día, dos, pero si no nos deja dormir nunca. Y si a eso le vamos sumando otras cosas, ¿cierto? Y no podemos comer tranquilo porque sabemos que hay niños que se mueren de hambre. Bueno, eso también puede generar una presión muy fuerte de los otros hacia uno y una angustia que puede llevarnos al suicidio. A ese suicidio, Durkheim le denomina suicidio altruista. Pero como verán, ¿cierto? Acá le he puesto en la filmina, con mayúscula egoísta, que es mucho más común y frecuente, y con minúscula altruista, que es menos frecuente. Pero que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿cierto? La ausencia o la presencia de los otros. Y el suicidio fatalista sería como la contracara también del suicidio anómico, es decir, no solo que no está la norma, sino que la norma nos ejerce mucha presión. La tenemos presente y nos coerciona de una manera fatal. ¿eh? Fatalista se le dice a alguien que, bueno, que deja poco espacio al libre albedrío, ¿no? A tomar decisiones. No, ya está todo prescripto. Y la prescripción es sagrada. Tenemos que hacer las cosas tal cual la norma lo establece. ¿Mm? Es fatalista, se le llama a alguien cuando a una persona le dice, che, pero qué fatalista sos. El sentido cotidiano del término significa que uno no puede hacer nada frente a ese hecho. Ese hecho va a suceder. Así usamos esta palabra. Y bueno, va a pasar tal cosa sí o sí. Bueno, no seas fatalista, ¿verdad? Acá se utiliza este concepto en el sentido de que yo no puedo hacer nada porque la norma me manda a hacer esto de esta forma, sí o sí. ¿eh? La presión de la norma sobre las personas es muy fuerte, es muy determinante y eso también puede generar angustia, depresión y estar vulnerable a la situación de suicidarse. Bueno, nos queda ver un poco el tema de lo metodológico en Durkheim y estaríamos terminando con este autor. No sé si hay preguntas, comentarios, si no dejaríamos acá la clase. Yo tengo una Sí, pregunta. ahí veo a Enzo, no sé si hay otras manos levantadas.